Hola a todos y bienvenidos a esta última clase del 6SCP, en donde vamos a ver un resumen de todo lo que fueron las clases anteriores y de los conceptos más importantes que hay que tener en mente cuando vamos a rendir el examen de 6SCP o bien ya sea para aplicar las buenas prácticas en nuestras tareas diarias cuando éstas se refieren a seguridad de la información. Así que, sin más, vamos a comenzar esta última clase recordando, como decía, los principios básicos de cada uno de los dominios. Por supuesto, no vamos a hacer un recorrido completo de cada dominio, sino que de cada uno de ellos vamos a ir tomando los conceptos más importantes, de forma que esto sirva para recordatorio, y también voy a ir mencionando algunos puntos importantes que hay que recordar cuando estamos rindiendo el examen. Para comenzar, allá hace un par de meses, habíamos visto lo que había que estudiar respecto al 6SCP y habíamos iniciado con la bibliografía. Como ya mencionamos en aquel momento, se podía estudiar de varios libros. Nosotros decíamos con Ezequiel que sería importante por lo menos leer 2 de los libros que figuran aquí en pantalla, pero por supuesto se pueden leer muchísimos más, se pueden estudiar muchísimos más, o incluso no es necesario específicamente estudiar de alguno de estos libros, sino que lo que podemos hacer es directamente estudiar un tema en particular. Por ejemplo, si queremos saber sobre temas de IDS, por decir algo, de detección de intrusos, podemos directamente obtener algún libro o obtener algún tipo de documento que dé los detalles sobre ese tema específico. Es decir, así para cada uno de los temas que vayamos tratando. De todos modos, es recomendable sí darle un vistazo a la guía oficial del CBK, del cuerpo de estudio, porque es desde allí, desde donde se toman los temas posteriormente para hacer las preguntas que dan lugar al examen. Con respecto a la aplicación del 6SCP, habíamos dicho que había varios pasos en lo que es específicamente la presentación del examen y posteriormente la certificación en sí misma. Lo primero que hay que hacer es recordar siempre que hay que inscribirse. Esto se hace a través de la página web de Pearson, en el apartado específico que hay para ISS2 de la certificación. Luego de la inscripción, y una vez que estemos seguros que vamos a rendir, hay que pagar $599. Esto se hace con tarjeta de crédito. Y posteriormente empezar a completar toda la documentación del Candidate Agreement, del acuerdo del candidato. Y una vez que tengamos esos, nos va a dar la fecha de examen, que esto llegamos a un acuerdo, se puede buscar la fecha para rendir tranquilamente en Pearson. Luego rendimos el examen. Como sabemos, son 250 preguntas en donde hay que obtener 700 puntos. Hay que recordar que cada pregunta no directamente tiene un punto, pueden tener 1, 2 o más, o incluso puede haber 20 preguntas que, recordemos, no tienen puntaje y eran las preguntas que se usaban de testing, de evaluación para el próximo examen. Luego, una vez que aprobemos y tenemos suerte de aprobar el examen, tenemos que firmar el código de ética, que es sumamente importante. Era uno de los temas que íbamos a tratar dentro del dominio de legales, dentro de la parte de legales, y que estuvieron viendo con Ezequiel. Una vez que acordamos esto, tenemos que demostrar nuestra experiencia requerida y que fue solicitada en el currículum vitae, que fue entregada en el currículum vitae, y finalmente nos llega la certificación a nuestra casa, en donde es válida, habíamos dicho, por 3 años la certificación, y posteriormente tenemos que recertificar a través del proceso de suma de puntos. Todo esto era la parte de aplicación específicamente para rendir el examen y luego certificarse como 6SCP. Para aquellos que luego de hacer este bootcamp decidan certificar, les deseo toda la suerte y desde ya obviamente cuentan con nuestro apoyo si necesitan algo en particular. Bien, una vez visto específicamente el proceso de certificación, vamos a comenzar con los puntos más importantes que habíamos visto en el dominio 1, que, como recordamos, es el dominio de todas las definiciones de seguridad de la información y la parte de análisis de riesgo específicamente. Lo primero que habíamos visto, y esto ya medio que me da vergüenza recordarlo a esta altura, luego de haber visto los 8 dominios, es la triada de seguridad.
son los 3 conceptos fundamentales. Siempre que hablemos de análisis de riesgo y siempre que hablemos de seguridad de la información, vamos a estar hablando de la confidencialidad, integridad o disponibilidad, o identificados por sus siglas, CID en castellano o CIA, en inglés. Así que, nuevamente, lo que hay que recordar aquí son las definiciones de cada uno de los puntos y siempre tenerlo en cuenta cuando hablamos de ellos. Algunos otros conceptos relacionados que venían a la triada, hablábamos de la identificación, de la autenticación y de la autorización, y decíamos que cada uno de ellos era sucesivo uno atrás del otro. Primero identificábamos al sujeto, luego autenticábamos a ese sujeto y probábamos que efectivamente es quien dice ser, y finalmente le dábamos autorización para acceder al sistema. Con respecto a la responsabilidad o el accountability, recuerden siempre el tema de las siglas en español y en inglés y cada una de las palabras que tenemos que recordar o que son sumamente importantes, dado que seguramente la mayoría de ustedes va a rendir en español, siempre tengan en cuenta el tema de la traducción. Cuando hablábamos de la responsabilidad, siempre decíamos que era aquello que el sistema tenía que llevar a cabo para que todo perfectamente, todas las acciones del usuario quedan perfectamente logueadas y registradas, de forma tal que el usuario luego no pueda practicar justamente el principio de no repudio, en donde él dice que no dijo algo, es decir, quiere renunciar a algo o haber realizado alguna tarea en particular. Si nosotros tenemos el proceso de responsabilidad o de accountability bien hecho, probablemente el usuario no vaya a poder realizar esto. Y luego teníamos el concepto de privacidad, en donde se determinaba la confidencialidad del usuario y luego, posteriormente también, hacíamos referencia a que en toda organización siempre teníamos que determinar el nivel de privacidad que un usuario podía tener dentro de esa organización claramente. ¿Dónde lo íbamos a aclarar? En las políticas de seguridad. Por ejemplo, decíamos que podemos aclarar dentro de la política, decir que todo lo que haga el usuario va a estar controlado porque está utilizando recursos de la organización. O bien podemos decir que el correo electrónico de la organización, el @empresa.com, va a ser controlado y el correo electrónico personal, el @hotmail, Gmail, Yahoo, etcétera, del usuario no va a ser controlado porque se considera que es del usuario y que la organización no va a tener acceso a esos correos electrónicos. No importa lo que definamos, sino lo que sí importa es que quede claramente aclarado, valga la redundancia, de qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido que el usuario realice dentro de la organización. Luego teníamos dos principios sumamente importantes que habíamos dicho que son transversales a todos los principios y todos los conceptos que hablamos de seguridad dentro del CISSP y dentro de la organización también, y es siempre los principios de due diligence, que eran aquel principio que nos llevaba a detectar todo lo extraño, raro o cualquier comportamiento anómalo dentro de la organización, y luego el due care, es decir, actuar y corregir en consecuencia de lo que hayamos detectado. Es decir, el due diligence era practicar actividades que mantengan el cuidado debido. Siempre tenemos que actuar dentro de la organización, y esto es muy importante recordarlo, con todas las reglas del hombre prudente. ¿Qué eran estas reglas? Era básicamente comportarse como se comportaría cualquier padre de familia. Es decir, tratar de llevar los conceptos del cuidado debido al máximo posible. Todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras acciones deberían estar orientadas a tratar de proteger la organización, los recursos de la organización, la vida humana y también todo lo que tenga que ver con la privacidad y seguridad del usuario. Siempre el due care y el due diligence es la forma en que nos tenemos que comportar cuando estamos trabajando dentro de una organización. Con respecto a las políticas, habíamos dicho que existían principalmente tres. Las primeras de ellas, aquellas que están relacionadas con las reglamentaciones o con las leyes y que deben ser cumplidas por la organización. Las siguientes son las políticas informativas que, como su nombre lo indica, sirven para informar al lector y principalmente al empleado. Generalmente contienen requerimientos específicos y son las que debe desarrollar la organización para que todos sus empleados posteriormente las sigan.
Y finalmente las políticas recomendadas o las buenas prácticas que no son obligatorias legalmente, pero que su cumplimiento es deseado. Es decir, que, por ejemplo, la ISO 27000, la que hablábamos que era toda la que tenía las políticas recomendadas y las buenas prácticas de seguridad, en general se recomienda que sea seguida. Luego tenemos las políticas de soporte táctico u operacional. En este caso ya eran documentos que dependían de la política principal. Ahí vamos a tener 4 tipos. Los estándares, que se refieren a actividades o acciones mandatorias que suelen reforzar a la política de seguridad, y en general, por ejemplo, la ISO 27000 llama a estos estándares normas. Hay que tener cuidado con esto porque en el caso del CISSP y las políticas en general se denominan estándares, pero en el caso de la ISO 27000 específicamente la denomina normas. Estas son acciones mandatorias que la organización va a tener que reforzar a través de documentos que estén perfectamente claros qué es lo que un empleado debería hacer o no podría hacer dentro de la organización. Luego tenemos las líneas bases o baseline, que son puntos de referencia para comparar estados. En general, habíamos dicho que suelen dar un mínimo de protección requerido, son lo que generalmente las buenas prácticas recomiendan, y a partir de ahí la organización luego puede mejorar todo lo que quiera o todo lo que desee. Como su nombre lo indica también, son líneas bases y a partir de ahí la organización puede crecer y mejorar. Luego tenemos las guidelines o líneas guía. En este caso también son acciones recomendadas para cada una de las áreas y va a abarcar qué es lo que tiene que hacer la organización con respecto a la tecnología, con respecto al personal y a los procesos. Y finalmente tenemos los procedimientos o también denominados a veces paso a paso que van a detallar cada una de las tareas. Por ejemplo, yo tengo un estándar que dice que todos los sistemas operativos tienen que pasar por un proceso de hardening o de fortalecimiento, eso va a ser el estándar. Pero luego voy a tener un procedimiento, un paso a paso para cada uno de los sistemas operativos que yo utilice dentro de la organización. El responsable de Unix hará este paso a paso, el responsable de Windows hará el paso a paso correspondiente a ese sistema operativo. Luego tenemos los roles y las responsabilidades que existen dentro de una organización. El primero de ellos, habíamos dicho que era el más importante de todos, es el responsable final de la seguridad de la información dentro de la organización y es la alta gerencia o el comité. Habíamos dicho que el comité en general estaba formado por responsables de la alta gerencia o bien por personas que responden o que tienen importancia gerencial o que tienen puestos gerenciales dentro de la organización. Van a ser aquellos que finalmente tomen la decisión de qué es lo que hay que hacer dentro de la organización con respecto a la seguridad o también a otros puntos, pero en este caso en particular, específicamente respecto a la seguridad. Habíamos dicho que en el CISSP, en general, cuando se pregunta quién es el responsable final de decidir algo, es la alta gerencia. Y hay que tener cuidado también con el tipo de pregunta, porque yo puedo tener una pregunta que diga quién decide tal o cual cosa, y luego tendré que tener otra pregunta que me diga quién hace tal o cual cosa. Acá voy a tener que decidir perfectamente cuál es el rol o la responsabilidad que toca en ese caso. Luego voy a tener al ISO, al CCO o al ISO con doble S, que va a ser el responsable funcional de la seguridad. Y acá vuelvo a destacar lo mismo de el tema funcional, aquel que gestiona y aquel que toma decisiones, versus el responsable de hacer algo. Entonces, por ejemplo, el administrador, que es la persona con derechos administrativos, a los que generalmente denominamos root, admin, SA, DBO, dependiente del sistema que esté tratando, el administrador por lo general va a ser la persona que lleva a cabo algo que el ISO decidió. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta. El administrador hace y el CCO o el ISO decide. Luego tenemos el dueño de datos, que es el que determina el nivel de clasificación de la información. Esto después, cuando profundicemos en el caso de la clasificación, habíamos dicho que era la persona que iba a decidir qué nivel de criticidad o de sensibilidad se le va a dar a la información que manipula. Y por lo general habíamos dicho que era un gerente responsable de un área. Incluso también probablemente sea la misma persona que forma parte del comité de toma de decisiones.
Luego tenemos el custodio, que es el responsable de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y es la persona que por lo general tiene acceso directo a la información y es en general también un segundo del dueño de datos, por aclararlo de alguna forma sencilla. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un gerente, probablemente el gerente tome algún tipo de decisión, pero rara vez se involucre con la tarea o con el día a día. El que va a estar haciendo esto del día a día es el custodio, que muchas veces va a coincidir justamente con la imagen del usuario, que es el que desarrolla las actividades respetando, se supone, todas las políticas, normas, estándares, etcétera, que se hayan definido dentro de la organización. Y finalmente tenemos el concepto o la figura del auditor, que es el que va a evaluar los controles implementados y el que va a sugerir las recomendaciones a la alta gerencia o al comité. Sumamente importante el tema de no confundir al auditor con el administrador o con el ISO o con el CCO. El auditor siempre es el que va a evaluar controles implementados. Bajo ningún punto de vista, un auditor es una persona que hace una tarea determinada. Y adicionalmente también es el que sugiere y el que vuelve a evaluar o a reevaluar qué es lo que se mejoró, qué es lo que se cambió. Es el que va a observar los cambios, el que va a observar si algo está bien o está mal. Pero bajo ningún punto de vista tenemos que mezclar las tareas del auditor de control, pura y exclusivamente de control, versus las tareas de alguien que desarrolla una tarea, que puede ser un usuario o puede ser un administrador o un custodio de datos. Con respecto al ciclo PDCA, decíamos que era un ciclo en donde se planeaba, se hacía, se chequeaba lo que se hacía y luego se actuaba en consecuencia. Este principio estaba basado en el concepto de mejora continua, se lo conoce también como círculo de Deming, porque fue este estadístico norteamericano el que lo hizo conocido. Si bien en esencia no fue él el que lo inventó, como dice la diapositiva, pero generalmente se lo conoce con este nombre. En el ciclo de Deming lo que vamos a intentar hacer siempre es tratar de planificar algún tipo de estrategia, luego vamos a llevar a cabo, o sea, vamos a hacer esa estrategia y la vamos a implementar dentro de la organización, luego vamos a tener que chequear y verificar que todo se haya hecho de acuerdo al plan y luego, una vez que hayamos visto las desviaciones, generalmente vamos a tener desviaciones en un proyecto, vamos a volver a planificar y tratar de reencauzar todo el proyecto de nuevo de acuerdo al feedback que se haya recibido. Por lo tanto, el ciclo de PDCA es siempre lo que vamos a tener que seguir en cualquier proceso de mejora continua dentro de la organización. Y por supuesto, todo lo que sea ISO 9000, 14000 o 27000 se basa en el ciclo de mejora continua. Luego teníamos el concepto de gestión de seguridad de la información. En este caso, el sistema de gestión de seguridad de la información era tratar de establecer políticas o procedimientos en relación a los objetivos del negocio. Y acá es donde aparece por primera vez esto que está en negrita, objetivos del negocio. Siempre que definamos un sistema de gestión, la idea es tratar de establecer las políticas que ayuden a cumplir esos objetivos, de forma tal que habíamos dicho que una política de seguridad, por ejemplo, bajo ningún punto de vista debería definir los objetivos del negocio, sino a la inversa. Por más que yo sea un paranoico y que quiera poner o establecer contraseñas, por ejemplo, de 40 caracteres o que nadie acceda a la organización sin un acceso biométrico y demás, sí, esto va en contra de cumplir los objetivos del negocio, es decir, que básicamente va en contra de ganar dinero, probablemente esa política de seguridad fracase. Por lo tanto, es fundamental que el CCO, el responsable de seguridad y el comité de seguridad trabajen en consonancia con el negocio para cumplir esos objetivos. Siempre el objetivo va a ser tratar de mantener también el menor nivel de riesgo posible que la organización decida asumir. Hay organizaciones que tienen más hambre de riesgo, por ejemplo, las organizaciones que están en línea. Si yo tengo algo en línea, probablemente esté asumiendo más riesgos que una organización que esté totalmente desconectada. Eso va a depender del hambre de riesgo de la organización. Y siempre el sistema de gestión de seguridad de la información va a tener como objetivo mantener un plan de mejora continua, de forma tal que la revisión de las políticas anuales me va a permitir establecer esta mejora continua.
Con respecto a la definición de riesgo, habíamos dicho que era la posibilidad de daño y las posibles consecuencias, y que toda organización debería tener un sistema de gestión de riesgo, el cual era un proceso por el cual íbamos a identificar, evaluar monetariamente y tratar de reducir el riesgo a un mínimo aceptable. ¿Cuál va a ser ese mínimo aceptable? Como dije anteriormente, va a depender de la organización y de lo que establezca la organización. ¿Cómo se va a hacer para reducir los riesgos a ese mínimo aceptable? Vamos a establecer controles de forma tal que cada uno de estos controles va a disminuir el riesgo en un porcentaje determinado. Siempre el objetivo entonces va a ser mitigar el riesgo. Tenemos que recordar que el riesgo no se elimina, siempre lo vamos a poder mitigar de acuerdo al procedimiento o a los controles que estemos implementando. Con respecto a los conceptos de gestión de análisis de riesgo, íbamos a tener lo primero, el activo. Iba a ser cualquier tipo de recurso, proceso o cualquier dato que tenga como objetivo el negocio de la organización, que tenga un valor para el negocio y para la organización. Luego va a estar la vulnerabilidad, que era una debilidad que va a proveer un beneficio a un posible atacante. En general, ese beneficio va a ser el acceso a un dato o a un activo determinado. Digo a un activo porque el activo puede ser físico, puede ser tangible o intangible. Y generalmente una vulnerabilidad se va a caracterizar por la ausencia de una contramedida. Si yo tengo una habitación que no tiene puertas, tiene simplemente la abertura, en ese caso es claro que falta el control puerta y por lo tanto es una vulnerabilidad, es una debilidad que le va a permitir acceso a un atacante. Luego voy a tener la amenaza, que es un daño potencial a un sistema de información que va a ser llevado adelante por un agente. En general el agente va a ser algo o alguien que se aprovecha de la vulnerabilidad. Y luego, como ya habíamos dicho, el riesgo es la probabilidad de que un agente explote una vulnerabilidad determinada. Finalmente, para tratar de protegerme de la amenaza y tratar de disminuir el riesgo a un mínimo posible, voy a implementar un control, que va a ser el procedimiento para mitigar ese riesgo. Recordemos que control, contramedida o salvaguarda, son sinónimos y dependiendo de la documentación que se esté leyendo, va a ser válido cualquiera de las tres palabras. Y finalmente tenemos lo que es el triple de seguridad informática, que vuelvo a aclarar, no hay que confundirlo con la triada. En este caso voy a tener que el triple va a ser la combinación del activo, de la amenaza y de la vulnerabilidad o AAV, de acuerdo a si lo estoy mencionando con una sigla, y también recuerden que es en castellano, porque, por ejemplo, si sería en inglés, sería asset, threat, que es amenaza en inglés, y vulnerability, que en este caso es vulnerabilidad. Por tanto, la sigla va a ser ATB. Tengan en cuenta esto también cuando hablemos del triple. Entonces tenemos que la gestión de riesgo es comprender los objetivos de negocio. Habíamos dicho que esto es lo fundamental. No podemos hacer ningún tipo de implementación de controles o ni siquiera de planificación si no tenemos en claro cuáles son los objetivos del negocio. Posteriormente vamos a tener que identificar los riesgos, priorizar cada uno de ellos, construir una tabla con ranking. Habíamos dicho que lo ideal en este caso o generalmente se hace de esta manera, construir algún tipo de semáforo rojo, amarillo, verde, donde vamos a ir clasificando y priorizando estos riesgos. Y finalmente, definir la mitigación, es decir, la implementación de controles para cada uno de ellos. Todo esto luego lo vamos a meter en un ciclo de mejora continua, vamos a chequear y vamos a verificar para realizar las correcciones y posteriormente volver a comenzar todo el proceso de acuerdo al feedback recibido de la etapa anterior. Finalmente, entonces, lo fundamental, y esto también había aparecido en varios cuestionarios que tuvimos que hacer durante el 6SCP, es fundamental identificar, seguir y mitigar los riesgos a través del tiempo. ¿Cuáles van a ser los tipos de análisis de riesgo que vamos a tener? Fundamentalmente vamos a tener dos, si bien habíamos dicho que en general, muchas veces en la práctica, en las organizaciones, se realiza un tercero que es un mix entre los dos. El primero de ellos es el cuantitativo, que intenta asignar un significado, que va a ser en pesos o en porcentaje, por ejemplo, porcentaje de pérdida, porcentaje de ganancia o cantidad de dinero que voy a ganar o perder,
de cada uno de los elementos que nosotros hayamos decidido incluir en el análisis. Y luego lo mismo, por supuesto, análisis costo-beneficio de cada uno de los controles y contramedidas que hayamos implementado. ¿Cuál va a ser lo más importante del cuantitativo? Que siempre vamos a intentar asignar un valor numérico que va a ser de fácil transmisión para las personas que tengan que recibir esa información, que generalmente son los gerentes. Si yo a un gerente le puedo decir va a ganar o va a perder tanto, esto es muchísimo más fácil de entender, lo pongo blanco sobre negro, de cuáles son efectivamente los riesgos que puedo asumir o no dejar o no asumir. Luego tengo el cualitativo, que en este caso el análisis es un poco más simple de realizar porque no tengo que asignar números a absolutamente todos los elementos, sino que lo que voy a hacer es planificar escenarios y crear un ranking de cada una de las amenazas. Si bien es más fácil de realizar y el tiempo involucrado también va a ser menor, es más difícil de transmitir porque en este caso no tengo valores numéricos que sean claros para su transmisión. Y siempre vamos a tener un valor de incertidumbre que va a ser el grado por el cual podemos llegar a fallar o a errarle en los cálculos que estemos haciendo. Cuanto más números involucremos, por supuesto, mayor va a ser la probabilidad de desviación y de error acumulado. Con respecto al cuantitativo, vamos a tener cierta cantidad de fórmulas que habíamos dicho que eran fundamentales, que nosotros las sepamos antes de ir a rendir el examen. El valor del activo va a ser uno de ellos. Por el factor de exposición nos va a dar el SLE, es decir, la pérdida individual o la esperanza de pérdida individual. Luego voy a tener esa esperanza, la voy a anualizar, es decir, la voy a multiplicar por el aro y eso me va a dar la esperanza de pérdida anual, que es el ALE. Finalmente, lo que voy a tener que hacer es un análisis costo-beneficio en donde siempre lo que voy a evaluar es que el valor del control tiene que ser menor al valor del activo que estoy protegiendo. Si no, obviamente me va a convenir asumir el riesgo porque el control sería demasiado caro. Con respecto al modelado de amenazas, habíamos dicho que el modelado de amenaza era un proceso por el cual voy a intentar determinar cuáles son las posibles amenazas que tendría un sistema, dado el caso que esté pensando implementar algo nuevo o desarrollar algo nuevo, y a partir de ahí voy a estar dividiéndolo en etapas. Primero voy a formar un grupo de análisis de riesgo o comité, si les gusta el nombre. Finalmente voy a descomponer la aplicación e identificar los componentes claves de ese sistema que estoy analizando. Voy a determinar las amenazas de cada uno de los componentes, voy a asignar un valor y voy a construir un ranking para cada una de esas amenazas, es decir, voy a estar haciendo un mini análisis de riesgo para cada uno de los componentes del sistema y finalmente voy a decidir cómo responder a esas amenazas en la implementación de contramedidas. ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Va a ser identificar cuáles son las técnicas y tecnologías necesarias para mitigar los riesgos y, por supuesto, después llevarlo a cabo. Todas estas son las etapas del modelado de amenazas. Con respecto a las leyes, es decir, la última parte que vimos con Ezequiel y que es la última parte del dominio 1 de 6SCP. Primero, los tipos de leyes. Siempre tenemos que recordar que en el caso del 6SCP vamos a estudiar leyes de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente, no nos vamos a detener en leyes, o el 6SCP en realidad no se detiene en leyes de otros países, por lo tanto es importante tener en cuenta esto antes de ir a rendir el examen. Alguien me preguntaba por ahí si había que conocerlas estas leyes o era algo que no se tomaba. No, en realidad es algo que se toma, tiene la misma probabilidad que nos tomen en el examen que cualquier otro tema. Por lo tanto, hay que conocerlo. Decía entonces que tenemos 4 tipos de leyes. La primera de ellas es las reglamentarias, luego voy a tener las criminales y las civiles, que son lo más parecido a lo que nosotros tenemos en el sistema romano en Latinoamérica. Tenemos leyes criminales o penales, les solemos denominar, o las leyes civiles, y luego tenemos las leyes administrativas que tienen, por supuesto, un objetivo pura y exclusivamente legal. A esto en Estados Unidos se le llama common law, es decir, la suma del criminal law más el civil law más las administrative law nos dan las common law. Y por supuesto voy a tener las reglamentarias que quedan fuera de las common law.
Luego voy a tener las leyes de propiedad intelectual. Estas no son leyes específicamente que apliquen a un país, sino que van a ser, en general, las que van a buscar proteger algún tipo de elemento dentro de la organización. Son más específicamente, como su nombre lo indica, de propiedad intelectual y al ambiente privado. Las primeras de ellas van a ser los trade secrets, que van a buscar preservar la confidencialidad relacionada al negocio, como decía recién, y que van a ser siempre fundamentales para la supervivencia de la empresa. Por eso es que no proscriben. Los secretos comerciales no proscriben porque, por ejemplo, si prescribiera, vamos a suponer, el algoritmo de Google, vamos a suponer que prescribe en el año 2020, a partir de ahí significaría que cualquiera puede conocer ese algoritmo y podría copiarlo o utilizarlo, y eso dependería, por supuesto, que Google siga existiendo o siga teniendo la prevalencia que tiene hoy. Por lo tanto, buscan siempre preservar algún tipo de secreto dentro del negocio, dentro de la organización. Luego tenemos quizás las más discutidas de todas, las de copyright, que en este caso protegen la autoría de un trabajo original. Lo que se protege en este caso no es el trabajo específicamente, sino la expresión de la idea como tal. Es decir, si yo tengo una idea y la registro y tiene copyright, en teoría ninguna otra persona podría utilizar la misma idea. Por eso también es que están tan discutidas hoy por hoy, porque en el ámbito de las ideas obviamente se sabe que dos personas tranquilamente podrían potencialmente llegar a tener dos ideas semejantes. Luego tenemos las marcas, que son las más fáciles de entender. En este caso se busca tratar de distinguir dos bienes entre sí a través de algo, que generalmente es un símbolo, que los representa. Por ejemplo, yo tengo el símbolo de Coca-Cola y el símbolo de Pepsi, ambas son marcas registradas y por lo tanto son símbolos que identifican a las dos compañías y no hay ningún tipo de lugar a duda de cuál es cuál. Y finalmente tenemos la patente, que provee un derecho legal, de excluir a terceros del uso de una invención. Si yo inventé algo, lo puedo patentar y a partir de ahí voy a poder cobrar, voy a poder exigir algo a cambio si alguien quiere utilizar ese bien que yo acabo de patentar. A diferencia de los secretos comerciales que mencionaba al principio, las patentes sí tienen vencimiento y muchas veces va a depender del país en donde se patente. Por ejemplo, en Estados Unidos, si no recuerdo mal en este momento, la patente mínima es de 75 años. Por lo tanto, si yo registro algo ahora, hasta dentro de 75 años voy a poder ejercer el derecho legal sobre ese bien o sobre eso que acabo de patentar. Con respecto específicamente a los delitos, lo más importante a destacar es el tema de la evidencia y las reglas de evidencia. Específicamente, una evidencia era una prueba que se buscaba presentar legalmente delante de un juicio y teníamos como objetivo dar credibilidad a las partes, ya sea la defensa o la fiscalía, va a presentar distinta evidencia que va a tratar de comprobar efectivamente que ambas tienen razón. Por supuesto, después el jurado o el juez será quien determine a quién le da mayor credibilidad o qué evidencia fue más creíble y va a determinar cuál de los dos es el ganador. ¿De qué puede ser la evidencia? Pueden ser testigos, pueden ser registros, documentos, cualquier tipo de objeto que sirva para probar el evento o el hecho o lo que se quiera probar delante del juez o del juzgado. Y las reglas de evidencia va a ser que cuando se presenta esta evidencia, la evidencia tiene que ser recolectada en el transcurso normal del negocio. ¿Para qué está pensado esto? Obviamente para que no se pueda plantar pruebas o plantar evidencias. ¿Cuáles van a ser las reglas? Tiene que ser competente, relevante para el caso, yo no puedo presentar cualquier cosa, y acorde a las reglas de evidencia, que van a ser que sea relevante, como dije, que esté permitida legalmente, fue obtenida de manera legal, es decir, no plantear las pruebas como dije recién, tiene que ser confiable, que no ha sido alterada o modificada, que no perdió ningún tipo de integridad, tiene que ser claramente identificada y etiquetada, esto se va a hacer durante el proceso de tomado de la prueba, cuando estoy levantando las pruebas y estoy levantando la evidencia del lugar del hecho, y finalmente tiene que ser preservada, es decir, que en el momento que fue identificado y se alejó del lugar del hecho, no haya sido dañada, destruida o modificada. Por ejemplo, si llevo un disco y lo dejo en un lugar que tiene humedad, probablemente ese disco se dañe. Lo mismo pasa con un documento, con un libro, etc. Por lo tanto, tiene que ser adecuadamente preservada. Las 5 reglas de la evidencia generalmente
son preguntas que suelen tomar en el examen, así que es sumamente importante tener esto en cuenta. Respecto a la ética, y para finalizar este dominio, teníamos que lo fundamental de esto es que la ética es una disciplina filosófica, como sabemos, que tiene como objetivo tratar de determinar una distinción entre el bien y el mal. Siempre habíamos dicho que cuando trabajamos en seguridad de la información, y posteriormente también lo habíamos dicho cuando hablamos de ética del hacking, todas nuestras tareas tienen que ser llevadas adelante con ética y preservando la moral de las personas que actúen en ese evento. Lo fundamental acá son los códigos de ética, que pueden ser el de ISS2, que lo tenemos que leer sí o sí porque lo tenemos que firmar, y adicionalmente estos son los mismos que después pueden llegar a tomar en el examen. Alta recomendación tener que leer este código de ética sí o sí. Luego podemos tener las de Internet Activity Board, todo lo que tenga que ver con la ética cuando estamos actuando o trabajando o conectándonos a Internet. Y finalmente, también por curiosidad, porque no es específicamente el ISC, podría ser el código de ética de ISACA, que es muy semejante al ISS2, si bien las dos organizaciones son competencia una con otra y ambas certifican profesionales, no está de más conocer el código de ética de ambas. Continuando entonces, vamos a seguir con el dominio 2, todo lo que tenga que ver con seguridad en los activos. Y como principal punto, por supuesto, la definición de activo. La información, habíamos dicho que era el activo más importante del cual dispone la organización actualmente, aparte de las personas, como siempre, y también habíamos aclarado que la seguridad que puede lograrse por medios técnicos, lo que generalmente todos nosotros muchas veces intentamos hacer, instalando herramientas o instalando algún tipo de hardware o software, la seguridad entonces que puede lograrse por medios técnicos es limitada y puede ser respaldada y debe ser respaldada en realidad por la gestión y por procedimientos adecuados, es decir, todo aquello que habíamos analizado en el dominio 1. ¿Cuáles pueden ser los activos? Los activos podrían estar en formato electrónico, en formato magnético, formato óptico, impreso, escrito a mano, imágenes, las conversaciones, todo nuestro conocimiento, en realidad, esto mismo que estamos haciendo nosotros ahora, yo en mi caso hablando y en el caso de algunos de ustedes probablemente escuchando y algún otro probablemente haya quedado dormido delante del teclado. Todo esto en realidad son activos. El conocimiento de las personas y todo lo que tenemos dentro del cerebro también forma parte de un activo y es fundamental que la organización sepa cómo cuidar todos estos. Por lo tanto, todo va a ser información y a partir de aquí es cuando vamos a empezar a establecer los controles necesarios para proteger esos activos. ¿Cuáles van a ser los controles de acceso? Habíamos dicho que los controles de acceso eran colección de mecanismos que trabajaban en forma conjunta para proteger los activos. Y fundamentalmente existían 5 tipos: los directivos o administrativos, los preventivos, los detectivos, los correctivos y los de recuperación. Es fundamental que para ir a rendir el examen tengamos en claro la diferencia de cada uno de ellos, porque suelen tomar, como mismo habíamos hecho nosotros durante clases anteriores, tratar de ver a qué pertenece cada uno a qué tipo de control pertenece cada una de las cosas que vamos a ir mencionando. Siempre el objetivo va a ser que el control, como ya habíamos dicho en el análisis de riesgo, tratar de que el control reduzca los efectos producidos por una amenaza y por una vulnerabilidad a un nivel tolerable que va a ser administrado por la organización. Entonces luego vamos a tener los accesos. El acceso era el flujo de información entre un sujeto y un objeto, y teníamos que la definición de sujeto era cualquier entidad activa, un programa, un usuario, un proceso, etc. Y los objetos van a ser entidades pasivas, por supuesto. Una base de datos, un archivo, un programa, un campo, etc. Y básicamente, tanto los sujetos como los objetos como los accesos se identificaban con este gráfico muy simple de aquí. Por un lado tenemos los sujetos a la izquierda, los objetos pasivos a la derecha, y el flujo de información que hay entre ambos era la flechita que aparece allí en el gráfico, va a ser el acceso. Con respecto a los tipos de control, entonces, tenemos primero de ellos los directivos, controlar las acciones en base a las políticas; los disuasivos, que habíamos dicho que para el CSCP no es un tipo específicamente, pero de todos modos es sumamente importante conocerlo. Deterrent es la palabra que se le denomina en inglés. El objetivo del disuasivo es desalentar actividades no autorizadas.
Luego voy a tener los T2, que son los preventivos, detener la actividad antes de que ocurra. El detectivo, que si ya ocurrió, tratar de descubrir por qué sucedió y cómo sucedió. El correctivo, tratar de restaurar el sistema a su estado normal. Y finalmente el de recuperación, que busca reparar el sistema luego de que haya ocurrido una actividad no autorizada. Y para terminar, sí, tenemos el séptimo, que son los compensativos, que tampoco el CISSP tiene un tipo específico para ellos, pero que son sumamente importantes, va a dar alternativas a las políticas. Por ejemplo, habíamos dicho que un tipo compensativo, por ejemplo, un seguro, si yo dejo de hacer algo o tengo algún tipo de acción dañina que no pude evitar, no lo pude recuperar ni lo pude corregir, probablemente el seguro sea mi única alternativa. Y luego, así como tenía inicialmente las categorías, aquí volví la diapositiva para ver que son 7 categorías, vamos a tener los tipos de control de acceso, que habíamos dicho que eran solamente 3. Por un lado tenemos los administrativos, que ya lo vimos, incluye todo lo que sea políticas, y es generalmente lo que está todo en el dominio 1 del CISSP. De todos modos, después, como ya saben, vamos a ver algunos otros. Luego tenemos los controles técnicos y lógicos, todos los que están relacionados a hardware y software, suelen ser para la gente que trabajamos o que somos más técnicos los más fáciles de identificar. Y luego los controles físicos, que también son muy fáciles de identificar porque son barreras físicas, como su nombre lo indica, que buscan evitar el contacto con cualquier sistema. Con respecto a los principios, tenemos dos principios que son fundamentales. El principio de separación de tareas, que asegura que un individuo no pueda realizar una tarea del principio a fin, una tarea completa, y el principio de menor privilegio, o least privilege en inglés, en donde se va a buscar limitar a los sujetos y a los objetos que solamente accedan a recursos necesarios para realizar sus tareas. A ningún usuario se le debería dar más que los privilegios necesarios que los que necesita para realizar sus tareas del día a día. Esto es lo que llamamos mínimo privilegio. Y finalmente la privacidad, que ya lo habíamos mencionado anteriormente también, la parte más profunda de la vida de una persona, que está relacionado con el principio de confidencialidad, como ya habíamos dicho, pero que en este caso también comprende todo lo que sean los sentimientos, la vida, las relaciones humanas que cada uno de nosotros tiene. Con respecto a la seguridad por capas o niveles, quizás lo más importante para recordar aquí es que por un lado vamos a tener todo lo que sea implementable de seguridad, podemos implementar una sola capa, muchas veces a esto se le suele llamar la bala de plata, es decir, yo busco una herramienta que sirva para absolutamente todo y lo primero que tenemos que aprender de esto es que no existe. Justamente se hace la similitud con el huevo, que tiene una cáscara gruesa, pero que una vez que se supera esa cáscara, esa primera capa, por mencionarlo de alguna manera, ya tenemos acceso al núcleo de todo el sistema. Esto lo tenemos que comparar con la cebolla, en donde vamos a tener muchas capas a ser superadas y es donde nos terminamos convenciendo finalmente que las balas de plata no existen, no existe una herramienta única, la seguridad 100% no existe, todo esto tenemos que recordarlo siempre, y que la seguridad fundamentalmente se aplica por capa o por niveles. Cada una de las capas sirve para proteger la capa más interna, que es la que la sigue, básicamente. Por lo tanto, para que un atacante tenga éxito, tiene que ir superando capa a capa, nivel a nivel, hasta llegar al kernel, hasta llegar al núcleo del sistema. En otro principio fundamental, la clasificación de la información. En este caso, en la información que se ha determinado que es sensible o que requiere algún tipo de protección contra la divulgación autorizada, tiene que ser marcada o identificada para indicar su estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer tratando de determinar distintos niveles de sensibilidad, que lo vamos a ver justamente a continuación, y a partir de ahí vamos a determinar de toda la organización, de toda la información, perdón, que nosotros tengamos, de toda la información que nosotros tengamos, tratar de identificarla apropiadamente de acuerdo a los niveles que hayamos establecido previamente. Un buen ejemplo de clasificación es el SP800-60. Habíamos dicho que todo lo que es la guía, las guías de NIST, las Special Publication de la serie 800 son gratuitas, por lo tanto se pueden descargar sin ningún tipo de problemas. Y también todo lo que tenga que ver con la clasificación de la información de la ISO 27000 y de la normativa PCI, que es específicamente para todo lo que tenga que ver con organizaciones que estén relacionadas con tarjetas de crédito. Cualquiera de esos modelos es básico,
sirve perfectamente para aplicarlo. Cada organización en muchos casos aplica su propio criterio de clasificación de la información. Esto no es único, ni hay una sola forma de hacerlo, cada organización puede adaptarlo. Con respecto a los esquemas de clasificación, teníamos fundamentalmente dos, en donde el primero de ellos, en el cual nosotros prácticamente no nos vamos a meter, es la clasificación militar o gubernamental, que se clasifican tal y como se ven en las películas. Top secret, el mayor nivel de todos, y el menor nivel, el de sin clasificar, en donde directamente la información que no es sensible se la deja sin clasificar y significa que cualquiera, entre comillas, lo puede ver o puede acceder a esa información. Y con respecto a los esquemas de clasificación comercial, que los que solemos ver en las organizaciones, vamos a tener principalmente, y para el 6SCP, son fundamentalmente tres: confidencial, privada y sensible. Si está fuera de esos tres, se asume que no está clasificada, por lo tanto, se asume que es pública. Muy importante, para el 6SCP existen al menos tres niveles de clasificación. Los nombres dentro de la organización, nosotros podríamos ponerle cualquier nombre, esto no es ningún problema. En general se sugiere que sean esos nombres, pero puede ser cualquiera. Hay que destacar con respecto a esto la diferencia entre confidencial y privada. Recordemos que confidencial es para uso de la compañía y que la dañaría seriamente. Cuando estamos hablando de información privada, estamos haciendo referencia a la privacidad. Por lo tanto, estamos hablando de información personal, es decir, propia de las personas, vale la aclaración y vale la redundancia acá, porque afectaría a las personas, no en este caso a la organización. Y sensible cuando requiere algún tipo de precaución especial o que, por ejemplo, solamente la organización puede verla, toda la organización, aunque no sea pública, aunque toda la organización podría llegar a acceder, por ejemplo. Con respecto al personal, siempre decíamos que lo fundamental a proteger y a cuidar dentro de la organización son las personas, y también son las personas el eslabón más débil y las que solemos cometer mayor cantidad de errores, y que debido a esos errores posteriormente la información se ve afectada. Las personas no somos máquinas y por lo tanto las acciones que solemos hacer no son predecibles como si fueran las máquinas. Por lo tanto, muchas veces quizás una persona se esté comportando perfectamente en su puesto de trabajo y al día siguiente, porque tuvo una discusión con su esposa, por decir algo, tenemos un desastre dentro de la organización simplemente porque esa persona se distrajo, por mencionar un ejemplo sencillo. ¿Cuáles van a ser los controles que podemos llegar a implementar? En general, van a ser controles que van a tratar de buscar controlar o evitar cualquier tipo de error humano. Por ejemplo, error y también estafas y fraudes, por supuesto. Por ejemplo, ground check, la investigación de personas, el historial de la persona es fundamental para averiguar si una persona nos está mintiendo o tiene algún pasado turbulento, por decirlo de alguna manera. Los contratos de empleo, cada persona que tengamos tiene que tener firmado un contrato, la separación de tareas que ya mencionamos, las vacaciones mandatorias, los controles duales y todo lo que tenga que ver con la política específica de recursos humanos, de contratación, todo lo que puede hacer y no hacer una persona durante el desarrollo de su tarea, y finalmente el proceso de desvinculación o cuando la persona se va por motu propio o haya sido despedida de la organización. Con respecto a los planes de awareness, habíamos dicho que comprendía todo lo que tenga que ver la concientización colectiva del personal, de forma tal que la idea es siempre tratar que las personas sean conscientes de cuáles son los controles de seguridad y por qué se implementan esos controles de seguridad. A medida que vayamos ganando en awareness, en concientización de los seres humanos, mayor van a ser los controles que estas mismas personas implementan y también van a ser mayor la forma en que esas personas se cuidan entre ellas. ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando hablamos de awareness? Vamos a tener qué comunicar, cómo comunicarlo y por qué lo comunicamos y por qué se implementó algo o un control de seguridad específico dentro de la organización. Es importante que toda la organización reciba awareness, los directivos, los empleados y también las personas externas, fundamental, por ejemplo, las personas de limpieza, algo que nunca solemos tener en cuenta, o los consultores, los auditores y demás, tenerlos en cuenta dentro del plan de concientización, porque si están dentro de nuestra organización, también pueden cometer errores y también pueden cometer fraudes.
Cada audiencia tiene un programa de awareness específico. Ahí está el tema de cómo vamos a comunicar. Habíamos dicho que no es lo mismo comunicarse con una persona técnica que comunicarse con alguien de recursos humanos, comunicarse con un abogado, etcétera. Van a ser las áreas siempre de menor consideración. En general, el awareness nunca se tiene en cuenta. Por ejemplo, en mi caso particular, yo llevo más de 10 años trabajando en planes de awareness y siempre es el eslabón más débil. Parece algo que esté trillado y demás, pero lamentablemente es así. Y finalmente, tenemos que recordar que se hace en forma periódica. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo hacer una awareness en el 2012 y después hacer otro en el 2020 y me olvidé durante 8 años de capacitar a la gente. Periódico, continuo, se tiene que revisar todos los años y es una política quizás una de las políticas más dinámicas de todas, porque todos los años tengo que ir actualizando los planes de awareness. Tampoco vale que si yo lo capacité en el 2012, en el 2020 después vaya con la misma PPT, con la misma guía y el mismo documento e intente capacitar a la misma gente de vuelta. Eso no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, el plan de awareness tiene que ser algo también dinámico. Vamos ahora con el dominio 3, Security Engineering. Quizás el dominio más largo, quizás uno de los dominios más complicados, en donde recordemos que en este dominio está específicamente la parte de criptografía. Lo primero que tenemos que recordar cuando iniciamos este dominio es el concepto más importante del mismo, que es el TCB, el Trusted Computing Base, que es la totalidad de los mecanismos de protección dentro de un sistema que pueden incluir hardware, firmware, el software, procesos, la documentación y la comunicación entre los procesos. Es fundamental que siempre cuando hablamos del TCB estén estos elementos. De hecho, hubo algunas preguntas en examen que preguntaban, en el examen de prueba, que preguntaban sobre los elementos del TCB. Entonces va a consistir en los componentes que todos ellos juntos van a forzar o reforzar la política de seguridad de la organización que haya definido la organización. Van a estar combinadas, van a ser responsables de hacer cumplir la política de seguridad. ¿Cómo vamos a llevar adelante el TCB? Lo vamos a llevar con dos elementos fundamentales y estas definiciones, TCB, el Reference Monitor y el Security Kernel, es fundamental que lo tengamos en claro. Con respecto al Reference Monitor, es una máquina abstracta que debe mediar todos los accesos de sujetos a objetos. Volvemos de vuelta con nuestro gráfico de sujeto a objeto y en este caso habíamos dicho que el Reference Monitor era específicamente la máquina abstracta que mediaba entre ellos dos, es decir, la flecha, nuevamente, que tenemos entre los dos círculos. Y el Security Kernel es el conjunto de componentes, ahora sí, dentro del TCB, es decir, va a ser un subconjunto del TCB, básicamente, que van a implementar ese concepto de Reference Monitor abstracto. Es decir, van a ser específicamente los controles de hardware, software, firmware, documentación, etcétera, que van a implementar los conceptos de Reference Monitor. Está compuesto entonces por todos los elementos que llevan adelante el Reference Monitor y que implementan el Reference Monitor. Un modelo de control de acceso, ¿qué va a ser? Va a ser un framework que dicte cómo los sujetos acceden a un objeto determinado. Y en este caso, también fundamental que tengamos en claro la diferencia entre el control de acceso mandatorio, que lo vamos a ver ahora, el discrecional y los modelos no discrecionales o conocidos como orientados a roles o RBAC. Volvemos también a hacer el recordatorio de no confundir MAC con la MAC address que nosotros después vamos a definir en la etapa de, o en el dominio de networking. Acá no tenemos absolutamente nada que ver o nada que decir con respecto a la MAC address. El primero de ellos, el control de acceso mandatorio, como decía, en este caso el sistema es quien decide cómo se protegen y cómo se comparten los datos, cosa que es fundamental tener en cuenta la diferencia con el modelo discrecional o DAC, en donde el administrador del sistema es quien decide cómo se protege y cómo se comparten los datos. Generalmente habíamos dicho que los controles de acceso discreto eran los que se utilizaban en ambientes dinámicos como las organizaciones y los controles de acceso mandatorio eran típicamente utilizados en sistemas militares. Por eso es que la autorización siempre va a depender del sujeto y va a depender de las etiquetas, los labels y también del nivel de acceso de un sujeto, es decir, el nivel de clearance, de autorización y de clasificación
del sujeto y del objeto. Todo va a depender del sistema. En cambio, en el acceso discrecional, todo va a depender del administrador y por eso del administrador o de quien tome las decisiones dentro de la organización. Y generalmente la forma de implementar un modelo DAC va a ser por medio de las ACL, de las listas de control de acceso. También es importante conocer los distintos criterios de evaluación o los distintos libros que han ido apareciendo respecto a seguridad desde el momento mismo que Estados Unidos, en este caso, lanzó el Orange Book, también conocido como TCSEC, y que es el criterio de evaluación que se utilizaba en ese momento. Ahora, como ya saben, es un documento que está descontinuado y está desclasificado, esa era la palabra que estaba buscando, desclasificado, y por lo tanto cualquiera lo puede obtener en Internet. Pero en su momento, cuando salió publicado, era el documento que se utilizaba en Estados Unidos para clasificar la información y establecer cuáles eran los criterios de evaluación en ese momento. Luego, Europa, como ya sabemos, copió este modelo y bautizó ITSEC al suyo. Finalmente también, como no podía ser de otra manera, Canadá también copió este modelo y lo llamó CTC-PEC a su modelo, y finalmente nace del acuerdo de estos países y algunos otros de la Comunidad Europea y Estados Unidos, nacen lo que se conoce actualmente, el modelo que se utiliza actualmente y que ustedes vieron con Ezequiel, Common Criteria. A partir del acuerdo que existe entre Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra o el Reino Unido en realidad y Holanda para tener un criterio común, de ahí viene el nombre, de clasificación y de evaluación de seguridad. El más importante de todos, o por lo menos el que el CISSP le da más importancia, yo particularmente no estoy de acuerdo que actualmente sea el más importante, porque obviamente el que está en vigencia es el que deberíamos estudiar, que es el Common Criteria. Pero el CISSP le sigue dando importancia a este libro, que por supuesto durante todo el ciclo de vida de lo que ha sido la seguridad de la información en estos últimos 30 años, ha sido un libro sumamente importante, aunque ya está un poco caduco, por mencionarlo de alguna manera. Acá tenemos el Orange Book, entonces, como dije, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en donde tenemos la división y la evaluación y las distintas clases. Siempre recordando que el D, el nivel D, es el de mínimo protección, el más bajo de todo, el C de protección discrecional, que se divide a su vez en C1 y C2, siempre vamos subiendo el nivel de seguridad. Luego tenemos todo lo que tenga que ver con MAC de protección mandatoria, tenemos el B1, el B2 y el B3, y finalmente tenemos el de protección verificada, el nivel más alto de seguridad, que cuando se creó estaba pura y exclusivamente destinado a ambientes militares. Con respecto a Common Criteria, es creado en el año 93, como dije, combinó el TCSEC con el ITSEC y el de Canadá, y finalmente creó un único estándar a los cuales los niveles que existen actualmente se denominan EAL, Evaluation Assurance Level, y van del 1 al 7, así como el libro naranja se dividía en 4 niveles y a su vez dividía cada nivel, directamente el Common Criteria creó 7 niveles desde el principio. Vamos a tener el Protection Profile, la descripción de las necesidades, es decir, qué es lo que vamos a buscar dentro de un producto de seguridad. El Target of Evaluation, el TOE, es el producto que vamos a estar evaluando. El Security Target va a ser la explicación del vendedor de cómo se hace tal o cual, cómo se logra tal o cual seguridad o cómo se hace tal y cual acción dentro del sistema. Y finalmente, los package EAL van a ser los requerimientos de qué y cómo se desea evaluar el producto. Todo esto recordemos que son documentos PDF que están en la página de Common Criteria para cada uno de los productos que estemos evaluando, que están divididos por categoría. Si todavía no lo hicieron, recomiendo que se den una vuelta por la página de Common Criteria. Con respecto a los modelos de seguridad, seguramente varios de ustedes sufrieron al momento de ver o tratar de comprender cómo funcionan los modelos de seguridad. Suele ser lo más complicado de este dominio, eso nos pasó a todos, es perfectamente normal. Sabemos que los modelos de seguridad son lo suficientemente abstractos como para complicarnos la vida, y si en algún momento se les complicó, como decía, no se hagan problema porque nos pasó absolutamente todo cuando los estábamos estudiando. Los modelos de seguridad
lo que hay que hacer referencia, primero es el más importante, ver la Padula, que habla pura y exclusivamente de la confidencialidad. Luego tenemos el segundo modelo creado por Viva, que habla pura y exclusivamente de la integridad, y a partir de ahí ya los modelos más modernos, de Carl Wilson, por ejemplo, agrega a la integridad de Viva, le agrega el triple, que habíamos visto previamente. El de Brewer-Nash habla pura y exclusivamente de conflicto de intereses. El de Graham-Denning habla de todo lo que son sujetos y objetos, y todo lo que explicamos anteriormente cuando estábamos hablando específicamente de los accesos. Y finalmente el modelo de Lattice, que nos habla del need to know, de la necesidad de conocimiento. Es un muy buen momento para repasar cada uno de los modelos y también siempre haciendo referencia a lo que son las reglas simples, la regla STAR y la regla Strong Star, la regla de estrella fuerte, en donde recordemos que la regla simple siempre nos hablaba de acceso de lectura, la regla STAR siempre nos hablaba de acceso de escritura y la regla fuerte nos hablaba siempre de read o write, pero siempre y cuando estemos en el mismo nivel del objeto. Con respecto a Cloud Computing, solamente una slide para hacer un recordatorio, que era un modelo para proporcionar acceso ubicuo en cualquier parte, conveniente y bajo demanda a un conjunto de recursos, siempre tratando de aprovisionar y desaprovisionar con rapidez y bajo demanda, es decir, en el momento que el usuario o la organización lo necesite. Va a estar basado en el modelo de IaaS, de Infraestructura as a Service, de PaaS, de Platform as a Service y de SaaS, de Software as a Service. Y a eso le sumamos todo lo que tenga que ver como SECaaS, que es Security as a Service. Por lo tanto, vamos a tener estos 4 diferentes tipos de formas de implementación de lo que son modelos de Cloud Computing. Y finalmente, podíamos tener una nube pública o una nube privada o un mix de los dos. Pero como habíamos dicho, generalmente o se usa pública o se utiliza privada. Ahora entonces con la criptografía, que también era una parte quizás una de las más complicadas dentro de este dominio, y lo primero que teníamos que ver obviamente era la definición, que sabíamos que venía del griego cripto, ocultar, y de grafos, que es escribir, y literalmente significaba escritura oculta. Todo esto para llegar a la definición actual, que sabemos que es una ciencia principalmente basada en la matemática, que se utiliza para cifrar o descifrar información en principio, pero que también después íbamos a utilizar para todo lo que tenga que ver con la confidencialidad en sí misma, la integridad y también para el no repudio y la autenticación de los usuarios. Una cosa fundamental a conocer dentro de la parte de criptografía es el principio de Kirchhoff, que decíamos que solamente la clave debía ser secreta y que el algoritmo utilizado siempre va a ser público. Y por otro lado, la fortaleza de un método de cifrado iba a estar dado por el algoritmo, el secreto, la longitud de la clave, el vector de inicialización y la forma en que todas esas variables trabajaban en conjunto. Siempre volviendo a recordar que el principio de Kirchhoff es fundamental porque es el que va a dictar en primera instancia que el algoritmo tenía que ser público y lo único que se va a mantener en confidencialidad es la clave. El principio de esteganografía nos decía que era una técnica que permitía ocultar un mensaje u objeto dentro de otro. Por ejemplo, enviar una señal, una imagen dentro de otra imagen, o un sonido dentro de una imagen, o un texto dentro de un sonido, etc. En este caso, no es necesario que se utilicen algoritmos criptográficos o ninguna clave, si bien se pueden combinar la esteganografía y también la criptografía. En general se utiliza entonces para ocultar una señal dentro de una señal portadora. Los one-time pad íbamos a decir que se utilizaban 2 llaves idénticas, una por el transmisor y otra por el receptor. Los pads son siempre de la misma longitud. Recuerde que son estos libros que se utilizaban de claves en donde ambas personas, el transmisor y el receptor, iban a tener el mismo elemento en los momentos que querían cifrar o descifrar el mensaje. Se considera que es el único método inquebrantable por búsqueda exhaustiva, es decir, por fuerza bruta. Y va a depender pura y exclusivamente de la seguridad física de las llaves. Si los pads, si los libros eran comprometidos, entonces lamentablemente todo el sistema se cae.
y cada pad, por supuesto, tiene que ser utilizado una sola vez. Con respecto a los tipos de algoritmo, habíamos dicho que existían de acuerdo a la naturaleza del mismo, es decir, por sustitución, transposición o la mezcla de ambos, según la clave utilizada, que podía ser simétrica, asimétrica o en el caso de un hash iba a ser irreversible, las funciones de una vía, si se recuerdan, y los números de bits cifrados juntos que podían ser por bloque o por flujo, es decir, bit a bit. De acuerdo a esos tres elementos, entonces, vamos a clasificar y vamos a tener distintos tipos de algoritmos. Con respecto a la criptografía simétrica o de clave privada, era aquella criptografía en donde el emisor y el receptor compartían la misma clave. Esa misma clave tiene la función de cifrar y descifrar y cada una de las partes tenía que conocer dicha clave, que por supuesto tiene que ser protegida para que terceros no la conozcan. Si la conocen, por supuesto, todo el sistema también se cae porque podrían descifrar el mensaje. ¿Cuál era el principal problema o uno de los principales problemas que tenía la criptografía simétrica? Que requería de un canal seguro para enviar la clave y que proveía solamente confidencialidad. En este caso, no provee ni integridad, ni autenticación, ni no repudio. Y el siguiente problema, entonces, con respecto a la criptografía simétrica era la cantidad de claves que necesitábamos para transmitir un mensaje, que en este caso venía dada por la fórmula n por n-1 sobre 2. Con respecto al cifrado en flujo, teníamos que en el flujo se realizaba el cifrado incrementalmente, convirtiendo cada bit del texto plano en el texto cifrado, uno a uno. Por eso se llama de flujo. Y la idea de esto era que se puede utilizar para evitar la propagación de errores, porque no importa que yo cifre mal o cometa un error en un bit, al bit siguiente todo el proceso es como que si volviera a comenzar y por lo tanto el error anterior no se va a tener en cuenta y tampoco va a influenciar el sistema completo. Es práctico para telecomunicaciones porque a medida que va llegando, por ejemplo en este momento yo estoy hablando, a medida que van apareciendo los distintos bits de esta comunicación de lado a lado, va cifrándose cada uno de estos bits. Requiere mucho procesamiento de números aleatorios, justamente por eso, porque cada proceso es como que si volviera a iniciarse para cada bit, por lo tanto, la generación de números aleatorios es mejor en el caso de hardware y generalmente también funciona a través de hardware. Con respecto al espacio de claves, es igual o mayor que el espacio de los mensajes, porque por cada bit que yo voy a transmitir, voy a tener que generar números aleatorios y voy a tener un espacio entonces de clave igual a la longitud del mensaje. Es lo más cercano que tenemos al OTP que mencionábamos anteriormente y también es considerado, al igual que el OTP, por ese mismo motivo, un poco más seguro. ¿Cuáles son ejemplos de cifrado en flujo? Algoritmos de cifrado en flujo son A5 y RC4 principalmente. Con respecto al cifrado en bloque, tenemos que una clave simétrica que opera en grupos de bits de una longitud fija, que van a ser llamado bloque, y se aplica una transformación invariante, o sea, básicamente voy a estar aplicando una función matemática a cada uno de los bloques. Cada bloque se va transformando bloque a bloque y estos bloques, como decía, tienen una longitud constante, que pueden ser 64 bits, 128 bits, etc. Se va a dividir entonces el bloque de n bits en n bloques de longitud constante y se va a ir cifrando cada bloque independientemente uno de otro. Se asume que la llave para cada bloque es aleatoria o dependiente del bloque anterior. Eso va a depender del modo de operación que esté utilizando, que este es un buen momento también como para ir a recordar los modos de operación, que principalmente podían ser CFC, SB, CFB y OFB. Con respecto al cifrado en bloque, también tenemos que, como había dicho, podía ser de 64 a 128 bits y que cada bloque, al aplicar la misma función matemática que habíamos dicho que es invariante, el cifrado de un bloque no va a cambiar con respecto a otro si el bloque es igual. Por eso que justamente también los distintos modos de operación intentaban tratar de solucionar el problema que a bloques iguales corresponde el mismo bloque cifrado. Ejemplos de cifrado en bloque tenemos DEA principalmente, o el algoritmo que se llamaba DES, triple DES posteriormente, el algoritmo IDEA que actualmente está discontinuado por ser patentado, el algoritmo AES que originalmente se llamaba Reindel y que reemplazó a triple DES. Luego tenemos otros algoritmos como Bluefish, Twofish, RC2, RC5, RC6, CAS, DIA, etc. También es un buen momento para recordar cada uno de estos algoritmos.
Recordemos que RC4 no está allí porque es un algoritmo de flujo. Tengamos cuidado con eso también. Con respecto a DES, era un algoritmo basado en redes de Feistel. Recordemos el matemático que había inventado el algoritmo en Inglaterra a mediados de los 70. Es un cifrado en bloque y ingresa un bloque de 64 bits y por supuesto sale otro bloque del mismo tamaño cifrado. Utilizaba claves de 64 bits, pero en realidad 8 eran de paridad, por lo tanto nos quedaban 56 bits solamente para la clave. Utiliza 16 rondas de transposiciones y sustituciones sucesivas y como dijimos, fue el estándar desde mediados de los 70 hasta final del año 2000, en donde finalmente después del concurso sale que su reemplazante va a ser Reindel, actualmente conocido como AES. Hoy es vulnerable porque se lo puede romper por fuerza bruta cuando la longitud de la clave es demasiado pequeña. El siguiente algoritmo, AES, Advanced Decryption Standard, como dijimos, es el anunciado por NIST para reemplazar a TripleDES a finales del año 2000. Tenemos que tener en cuenta que originalmente AES se llamaba Reindel porque era la combinación del apellido de las dos personas que lo crearon. ¿Por qué fue elegido? Por una serie de ventajas con respecto a los otros finalistas y sobre todo porque acepta tamaños de bloques variables de 128 bits con 10 rondas, 192 bits con 12 rondas y 256 bits con 14 rondas. Con respecto a la criptografía simétrica o de clave pública, en este caso se utilizaban dos claves, una clave pública y la otra clave privada, matemáticamente relacionadas, en donde una se va a utilizar para cifrar y la otra para descifrar, dependiendo lo que estemos haciendo en un momento determinado. Puedo utilizarlas para cifrar o para también firmar. Por lo tanto, de acuerdo a lo que esté haciendo en un momento determinado y cómo las combine, voy a poder hacer una cosa u otra. La clave pública, habíamos dicho que puede ser conocida por cualquiera y por supuesto la clave privada tiene que ser mantenida en secreto y absolutamente nadie, aparte de su dueño, puede conocerla. Va a proveer confidencialidad, autenticación y también no repudio. Algoritmo simétrico, tenemos los 4 que figuran aquí, el primero de ellos de Diffie-Hellman, creado en el 73, creado en el 76, utilizado solamente para el intercambio de clave de forma segura. Posteriormente, en el 77, a mediados del 77, Rive, Shamir Adleman crean el algoritmo que lleva su nombre, RCA, basado en la dificultad de factorear números extremadamente grandes a partir de 200 dígitos o más. Posteriormente, el Gamal extiende Diffie-Hellman agregando cifrado al uso de las firmas digitales. Recordemos nuevamente que Diffie-Hellman solamente originalmente era utilizado para intercambio de claves cuando fue creado por sus dos autores. Y finalmente tenemos los algoritmos SC de curva elíptica basados en el cálculo de logaritmos discretos y que actualmente, al ser más eficientes que RCA, se están empezando a utilizar en dispositivos de bajo recurso y es un reemplazo natural para RCA. La mayoría de los certificados digitales actuales en sitios HTTPS están migrando hacia curva elíptica. Las funciones de hashing o method digest, de ahí viene la palabra o la sigla MD, justamente que da nombre a MD1, 2, 3, 4 y 5, son funciones de hashing que no deberían proveer ningún valor de hash para dos mensajes diferentes. Es decir, si yo tengo un mensaje A que tiene un hash 1, 2, 3, 4, 5, no debería existir otro mensaje distinto que dé el mismo hash. Cuando sucede eso, a esto se lo denomina colisión, es decir, a hashes iguales para dos mensajes distintos. Y luego tenemos las funciones que debería tener o asegurar una función de hash, que son las 5 que vemos aquí en pantalla, las 4, perdón, que vemos aquí en pantalla, y que es un buen momento también como para recordar. Los algoritmos de hashing más conocidos, MD2, 4, 5, Aval, ya 1, 2, 3 y de ahí en adelante todos los que vengan, ya 256, 384, 512, etc. RIP MD 160, Blake y el actual estándar, ya 3, creado en el 2008 y que se ha convertido en el estándar. Si bien la mayoría de la gente actualmente no los conoce y hay bastante reticencia a adoptarlos por una serie de problemas que se le han encontrado en el último año, así que en la práctica generalmente se están utilizando ya 256 o ya 384, es decir, toda la familia ya 2 básicamente.
Con respecto a la firma digital, era un hash que ha sido cifrado con la clave pública del remitente del mensaje, es decir, lo que voy a tener o lo que generalmente se conoce como firma digital es de un mensaje sacar el hash y finalmente firmarlo con la clave privada del remitente del mensaje. El hash va a proveer integridad, el cifrado va a proveer confidencialidad y la firma va a proveer autenticidad del mensaje. La infraestructura de clave pública, o más conocido como PKI, va a ser todo el framework de programas, formatos, procedimientos, protocolos, etcétera, que nos van a brindar autenticación y el uso de la criptografía pública y privada como un estándar. Y esto iba a estar definido en el estándar X509. En este estándar no se menciona protocolos, algoritmos o tecnología, ya que esto haría que, por supuesto, el estándar, al ir evolucionando la tecnología, sea caduco. Provee confidencialidad, autenticación y no repudio, e integridad también, obviamente porque se basa en criptografía asimétrica. Arrancando el dominio 4 de comunicaciones, para lo que era la gente técnica quizás es el dominio más sencillo, y para la gente que esté encargada de la parte de gestión de seguridad quizás sea el más complicado, pero vamos también, igual que los dominios anteriores, a hacer un pequeño recordatorio y vamos a hacer un pequeño pasaje por cada uno de los conceptos. El modelo OSI, primero de todo, creado por la ISO y sirve para modelar o referenciar diversos dispositivos que están reglamentados por la ITU, y básicamente iba a estar dividida en 7 capas. La capa de aplicación, de presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Y siempre teníamos algunas reglas mnemotécnicas para recordar cuál es el orden de estas capas, ya sea que empecemos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La capa de aplicación, la capa más alta, que es la que está en contacto con el usuario. La capa de presentación va a definir cómo convertir los datos para que posteriormente la capa de aplicación los entienda y se lo pueda mostrar al usuario. La capa de sesión, la que hace contacto inicial con cada uno de los sistemas y establece los medios de comunicación. La capa de transporte, quizás una de las capas más importantes, o por lo menos la que el CISSP le da muchísima importancia, define las direcciones y cómo se comunican cada uno de los intercambios, cada uno de los nodos para intercambiar los mensajes. La capa de red define cómo se rutean los paquetes. La capa de enlace de data link define los protocolos necesarios para transmitir y recibir datos a través de la red. Y finalmente, la capa física, la capa 1, que va a definir las conexiones y las disposiciones físicas de la red. Con respecto a los protocolos, vamos a tener la regla de comunicación que existen entre los distintos dispositivos ubicados en la red, van a estar definidos por estos protocolos y van a ser reglas que intervienen en varios pasos de la comunicación, como por ejemplo para darle formato a la trama de datos, los tiempos, el control de flujo de errores, etc. De ahí va a ser que posteriormente cada una de las capas va a tener distintos protocolos. Por eso ahora, en este momento, es un buen momento para tratar de analizar y recordar cada protocolo de cada una de las capas. Sabemos que cada capa puede tener 1, 2, 5, 50 protocolos distintos, y también, como decía, es un buen momento para recordarlos y hacer un repaso por cada uno de ellos. Un sitio ideal para hacer esto, protocols.com, en donde están divididos por capa cada uno de los protocolos que existen en la actualidad. Con respecto a los tipos de redes, vamos a tener la LAN, la MAN, CAN, WAN, SAN y WPAN, en donde van a estar definidos cada una de las topologías de red y cómo voy a conectar los distintos dispositivos a esa red. Luego voy a tener el tipo de cableado, que habíamos dicho que puede ser de par trenzado, ya sea protegido o sin proteger, o blindado o sin blindar. Luego voy a tener cable coaxil y la fibra óptica. También es un buen momento para recordar distintas imágenes de cómo cada uno de los cables está armado y cómo se ha ido creando y cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada uno de estos tipos de cables. Con respecto a los dispositivos inalámbricos, tenemos de radiofrecuencia todo lo que está basado en 802.x, que recordemos que existen de 1 a n, y también es un buen momento como para hacer un recordatorio para saber cuál es cada uno de ellos. Por ejemplo, el más conocido, el 802.11, pero tenemos Bluetooth, que vamos a ver si se acuerdan, por ejemplo, el 802.x, que es Bluetooth, fíjense si lo recuerdan en este momento. Infrarrojo, que va a requerir una línea de vista y soporta solamente cortas distancias, los dos dispositivos tienen que estar
visibles uno con otro, todo lo que tenga que ver con el protocolo de comunicaciones orientado a Bluetooth, del cual existen 3 clases, que dependiendo la cantidad de watt y de potencia, va a depender la clase, y también, por supuesto, a cuánto menor potencia vamos a tener, menor, por supuesto, alcance, de 1 metro hasta 100 metros, que es la clase 1. Con respecto a los dispositivos, vamos a tener los repetidores, los hubs, los switch y los routers, cada uno de ellos actuando en distintas capas del modelo OSI. Repetidores y hub van a actuar en la capa 1, switch en la capa 2 y el router en la capa 3. Recordamos siempre que para el 6SCP el switch siempre está en la capa 2 y el router siempre está en la capa 3. Si bien actualmente sabemos que en el mercado hay switch de capa 3 también. Por las dudas, recordemos eso porque es importante para el examen. Con respecto al modelo TCP/IP, vamos a tener básicamente 2 protocolos que son sumamente importantes. El TCP en la capa 4 del modelo OSI, un protocolo confiable, orientado a comunicación, que va a asegurarse que los paquetes lleguen a su destino. Y por otro lado, el protocolo IP, que se va a encargar del direccionamiento de los datagramas, un protocolo no orientado a conexión que, de la mano con TCP, va a hacer que los paquetes lleguen efectivamente. A IP se lo conoce porque es un protocolo connectionless. Nuevamente, recuerdo, hay que estudiar todos los protocolos del modelo OSI y estudiar todos los protocolos del modelo TCP/IP para saber en qué capa está cada uno de ellos. Con respecto a la capa 4, vamos a tener el protocolo TCP, protocolo confiable, orientado a conexión, definido en la RFC 793, un buen momento para descargarse la RFC y leerla. Provee conexión full duplex y ofrece control de flujos. Y por otro lado tenemos a su hermano, el protocolo UDP, no orientado a conexión, también un protocolo connectionless, igual que el protocolo IP que mencionaba anteriormente, definido en la RFC 768. También descargárselo y leer la RFC 768. Envía mensajes sin contactar al destinatario. Y finalmente tenemos la definición del saludo de 3 vías, en donde tenemos una secuencia, por supuesto, de 3 vías de apertura que va a servir para el protocolo TCP/IP y entablar un contacto entre el origen, entre el cliente y el servidor. Respecto a las direcciones IP, saber que es una dirección representada por 32 bits en el caso de IPv4 y 128 bits en el caso de IPv6. Cada dirección está dividida en clases y vamos a tener 5 clases de A a la E. Todas estas direcciones van a estar administradas por el Network Information Center de cada uno de los países o de cada uno de los continentes. Entonces vamos a tener la clase A. Esto es importante saber las direcciones de dónde hasta dónde. La clase A, por ejemplo, va del 0000 en teoría, porque sabemos que la 0 no puede ser una dirección IP, hasta la 127, 255, 255, 255 en teoría, porque sabemos que la 255 no puede ser una dirección IP válida. Entonces tenemos la clase A, B, C, D y E. Cada una de ellas va a tener direcciones y vamos a tener que saber identificar cuántos bits corresponden a cada uno de los octetos para saber cada una de las clases. Acá es donde cobra importancia el CIDR, que vamos a tener que estudiar y analizar. Por ejemplo, si yo les doy la dirección IP 255, 255, 255, sabemos que pertenece a una clase C, y esto va a estar dado porque los últimos 8 bits van a ser de todo cero. Es decir, va a ser una red 255.255.0/24 porque tiene 24 unos al comienzo. Obviamente, esto me da lugar a tener 256 hosts porque son los 8 ceros del final, me definen 2 a la 8, que como sabemos es 256. Por lo tanto, es sumamente importante tener identificado cómo hacer matemáticamente un CIDR, porque es probable que en el examen aparezcan este tipo de preguntas. Con respecto a los dispositivos SCADA, sabíamos que eran protocolos que operan en múltiple capas y sirven para controlar un sistema de control industrial, lo que se conoce como ICS. Están diseñados para funcionar con varios métodos de comunicación, incluyendo modems, redes WAN, etc. Y originalmente fueron pensados para tener un alto soporte de disponibilidad, es decir, que sean extremadamente difíciles de atacar y difíciles de caer. Actualmente sabemos que se están conectando a Internet y por eso la importancia también de que en este último
esta última versión de 6SCP se haya agregado como parte del cuerpo de conocimiento todo lo que tenga que ver con SCADA. Con respecto al firewall, aquí no hay mucho para agregar, pero es importante también tener en cuenta que generalmente hacen preguntas de firewall, sistema utilizado para restringir el acceso de una red no confiable hacia una red confiable, se lo conoce como punto de choque, y tienen principios de diseño en donde todo el tráfico de adentro hacia afuera y viceversa debe pasar a través del firewall, solo tráfico autorizado puede pasar a través del mismo, y el firewall debería en sí mismo ser inmune a intrusiones. Y la regla de oro, lo más importante, todo aquello que no fue explícitamente permitido debe estar prohibido en el firewall. Acceso remoto cubre aquellas tareas y tecnologías necesarias para garantizar el acceso a distancia de usuarios hacia recursos de la red, y vamos a tener principalmente todo lo que tenga que ver con VPNs. En este caso pueden ser VPNs, SSL, SSH, etcétera, y también todo lo que tenga que ver con acceso remoto, principalmente Radius y TACACS, que vamos a verlo a continuación. Todo lo que tenga que ver con acceso remoto, vamos a tener acceso centralizado, y acá es donde cobra importancia las 3A: autenticación, autorización y accounting. Tener en cuenta que en castellano esto cambia porque es autenticación, autorización y registro o responsabilidad. Por lo tanto es AAR. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la AAA para no confundir con esto. La autenticación, verificar quién es el usuario. Autorización, determinar qué es lo que puede hacer el usuario, y el accounting, registrar qué es lo que el usuario hace y tener un log de todo ello. Los sistemas de AAA centralizados son principalmente Radius y TACACS, y últimamente se ha agregado Diameter, si bien el 6SCP todavía no le da demasiada importancia. Con respecto a Radius, está definido en la RFC 2865 y es un protocolo de autenticación cliente-servidor que originalmente solamente autenticaba y autorizaba a los usuarios. Posteriormente se le agregó también sistema de registro. Todo lo que tenga que ver con TACACS, protocolo de autenticación también, que existen 3 versiones: el TACACS como venía originalmente, y posteriormente se nació TACACS Plus, que permitía todo lo que tenga que ver con el sistema de accountability, el sistema de registro, para expandir a la AAA, tal y como lo mencionábamos al principio. Con respecto a las redes privadas virtuales, una conexión privada entre una red pública y un entorno inseguro, y la red privada va a definir un túnel seguro entre estas dos entidades, y por supuesto va a estar basado pura y exclusivamente en sistemas de criptografía. Generalmente funcionan en la capa 2 o 3 del modelo OSI y van a establecer un modelo de encapsulamiento en donde se va a agregar un header y un trailer, es decir, un pie y un encabezado a cada uno de los frames que se van a enviar desde el origen al destino. Y también a todo esto generalmente se le va a llamar túnel, es decir, todo lo que va a transmitirse dentro del header y el trailer se va a transmitir a través de este túnel, es decir, el paquete va a viajar a través del túnel tunelizado, valga la redundancia. Algunos tipos de VPNs, los más conocidos: PPTP, protocolo de encapsulamiento, que permite enviar principalmente voz, o fue originalmente pensado para enviar voz, si bien sabemos que actualmente también se lo utiliza para enviar datos. Por eso, como fue utilizado para enviar voz, funciona en la capa 2 del modelo OSI. Actualmente, si bien tiene muchísimos problemas, se lo sigue utilizando, y en general hay que tratar de no utilizarlo con la autenticación CHAP y PAP, porque sabemos que esos dos tipos de autenticación actualmente se las considera vulnerables, por lo tanto no habría que utilizarlo. Y tendría que ser normalmente reemplazado por protocolos más seguros, como puede ser IPsec, una colección de protocolos que originalmente formaron una extensión de IPv4 y que actualmente están implementados de base en IPv6. Es un conjunto de RFC, es un protocolo extremadamente extenso, está basado desde la RFC 2041 a la 2412. Obviamente no todos ellos, pero hay muchísimas RFC que están relacionadas a IPsec. Opera en la capa 3 del modelo OSI, y la idea es tratar de generar y utilizar múltiples túneles en forma simultánea, cosa que, como sabemos, en PPTP no se podía. Yo no puedo tener dos VPNs PPTP funcionando en la misma máquina. Y en este caso,
aprovecha todos los beneficios de la criptografía: cifrado, autenticación, integridad, control de acceso, no repudio y también el anti-replay, es decir, no puedo enviar dos paquetes que sean exactamente iguales porque IPsec no lo permitiría. Arranquemos entonces ahora con los dominios más cortos, el dominio 5 de manejo de identidades. Lo primero que vamos a ver en este caso, nuevamente, es el proceso de autenticación, autorización y auditoría, que como sabíamos y que ya definimos previamente, tenemos que identificar a un usuario, autorizar para que realice una tarea determinada y luego pasar por el proceso de auditoría. Luego vamos a tener los tipos de autenticación, que como sabíamos existen tres tipos. El tipo 1, algo que conoces; el tipo 2, algo que tienes; y el tipo 3, algo que eres físicamente. Y luego vamos a tener la autenticación de dos factores o la autenticación fuerte, que es la que actualmente muchísimos sistemas, por ejemplo Twitter, Gmail, Google, etcétera, están utilizando el doble factor de autenticación, en donde en este caso lo que se hace es utilizar dos tipos de los de arriba, tipo 1 con tipo 2, tipo 1 con tipo 3, el 2 con el 3, etcétera, para tratar de que esta combinación se pueda hacer mucho más segura, y por eso se llama también autenticación fuerte, en donde se utilizan dos de estos métodos de arriba. Vamos a tener también la importancia de los sistemas biométricos, que era aquel método automatizado de identificación y autenticación de un sujeto vivo basado en sus aspectos fisiológicos o de comportamiento. Es el método más efectivo, preciso y también el tipo más caro. Sabíamos que había varios tipos: huellas digitales, retina, iris, la cara, la geometría de la mano, etcétera, y cada uno de los sistemas biométricos iba a tener que pasar por dos modelos. Primero de ellos, el enrollment, el proceso por el cual se toma la muestra del atributo físico del individuo y se graba en una base de datos, para posteriormente comparar cuando el usuario vaya a hacer el proceso de throughput, es decir, se va a identificar delante del sistema. Es decir, primero grabo todas las características del usuario en una base de datos. Esto lo voy a tener que hacer 2, 3, 4, 5 veces de acuerdo al nivel de precisión del sistema biométrico, y posteriormente, cuando el usuario se va a identificar, comparo el dato que me está brindando en ese momento, por ejemplo la huella digital, contra lo que tengo almacenado previamente en la base de datos. Luego voy a tener también errores en los sistemas biométricos, y básicamente iba a tener dos tipos de errores. El tipo 1, muy original, siempre el 6SCP poniendo nombres, el False Rejection Rate, negar el acceso a alguien autorizado, esto sería un falso positivo; o el falso negativo, el tipo 2, False Acceptance Rate, es decir, dar acceso a alguien que no está autorizado. Y finalmente, el tipo 3 se podría llegar a decir, si bien no es un tipo específicamente, el crossover error rate, en donde se cruzan los dos anteriores. En el proceso de single sign-on, el mecanismo que permitía a los sujetos ser autenticados una sola vez. Como sabemos, tiene la ventaja de que el usuario no va a tener que ingresar muchas veces la contraseña, pero también tiene una desventaja importante, que era único punto de entrada y por lo tanto es único punto de falla. Y otra desventaja importante que tiene es que puede llegar a ser difícil de implementar y de operar, sobre todo si se tienen muchos sistemas que son distintos entre uno y otro. Por lo tanto, voy a tener que pasar algún proceso de unificación, que en el caso de Kerberos, que es justamente el tema siguiente, se llamaba kerberización, porque lo que estoy haciendo es tratar de homogeneizar todos los sistemas para que reconozcan Kerberos y a partir de ahí poder autenticar al usuario una sola vez. Kerberos, obviamente, un proyecto llevado adelante por el MIT, es un sistema de single sign-on, un protocolo de autenticación que se utiliza para autenticar terceras partes delante de un sistema. Y básicamente va a estar llevado adelante por lo que se conoce como el KDC, que también es el punto único de falla y que podía utilizar criptografía simétrica, en el caso de DES y AES, y provee seguridad end-to-end, es decir, entre el cliente y el servidor. Todo aquello que esté kerberizado va a poder ser identificado delante del sistema Kerberos. Una recomendación: traten de leer cómo funciona el protocolo y cada una de las partes de la kerberización, porque generalmente en el examen aparecen preguntas de Kerberos. En este caso, este protocolo en particular provee servicios de confidencialidad, integridad y autenticidad. Con respecto al dominio 6, todo lo que tenga que ver con Security Assessment,
En este caso, lo más importante es tener en claro la diferencia entre el Business Continuity Plan, el BCP, que estaba orientado a definir acciones para tratar contingencias de todo lo que tenga que ver con áreas críticas del negocio, y el DRP, que era el Disaster Recovery Plan, que trataba de definir las acciones a tomar en los casos en que una determinada contingencia inhabilite el centro de cómputo, por supuesto orientados a operaciones críticas de IT. Las etapas del BCP, que son muy parecidas también a las etapas del DRP, definir el alcance y el inicio del proyecto y del plan, evaluación del VIA, luego todo lo que tenga que ver con el análisis de riesgo que ya vimos anteriormente, el desarrollo del plan, la aprobación del mismo y finalmente la prueba y mantenimiento del plan. Con respecto al VIA, el Business Impact Analysis busca identificar las funciones críticas y permite priorizarlas en base a las necesidades. Muy importante acá tener en claro la diferencia entre un análisis de riesgo y un VIA. El VIA busca identificar las funciones críticas y priorizarlas. En el caso del análisis de riesgo, lo que intentábamos priorizar eran los riesgos justamente para tratar luego de aplicar controles a cada uno de ellos en base a la priorización inicial. En el VIA se hace un análisis funcional que identifica amenazas, vulnerabilidades, se calculan los riesgos y demás. Por eso hay una gran discusión de qué es lo que se hace primero, si el VIA está incluido dentro del BCP, si el BCP está incluido dentro del VIA, si el BCP está incluido dentro del análisis de riesgo, etc. Según el CISSP, lo cual es importante tenerlo en cuenta para el examen, son procesos en donde el análisis de riesgo es una cosa, el BCP es otra y el VIA es otra. Y en el caso del Business Continuity Plan, incluye el VIA e incluye el análisis de riesgo. También en el VIA se va a definir el MTD, el máximo tiempo de caída posible. Se van a analizar todas las funcionalidades y operaciones y recursos que son fundamentales y son funciones críticas para el negocio. Se van a establecer responsabilidades legales y también todo lo que tenga que ver con la imagen y la reputación que habíamos hablado en profundidad cuando desarrollamos este dominio. Luego tenemos la prueba específicamente del plan. Habíamos dicho que lo más importante con respecto a la prueba era justamente eso, probar el BCP y probar el DRP. Siempre teniendo en cuenta que si salía todo bien, significaba que el plan habíamos hecho mal. Luego tenemos la importancia de los distintos tipos de sitios alternativos, el Dual Center, el Hot Site, el Warm Site y el Cold Site, que como sabíamos tenían distintas ventajas y desventajas cada uno de ellos. Por ejemplo, el Hot Site tiene como ventaja que está completamente configurado, pero tiene como desventaja que es el más caro. En cambio, el Cold Site se utilizan instalaciones alquiladas, por lo tanto voy a tener solamente los suministros básicos, voy a demorar mucho tiempo para ponerlo en línea, pero también es el más barato. ¿Cuál habría que elegir? Va a depender de la organización y puedo hacer un análisis costo-beneficio que me convenga. Luego voy a tener los sitios redundantes, que es un hot site mantenido por la empresa, y los sitios móviles directamente, que habíamos dicho que es un centro de datos ubicado, que se lleva con un remolque o con un contenedor, generalmente suministrado por terceros cuando la organización lo va a necesitar. Y para finalizar este dominio en particular, habíamos definido la diferencia entre hacker y cracker, diciendo siempre, como ya mencioné anteriormente también, que lo que dividía a los dos es la ética y los permisos que tengan cada uno de ellos. El hacker conocido como white hat, sombrero blanco, y el cracker conocido como black hat, sombrero negro. En el medio de ellos hay un grupo de grey hat que se van a inclinar dependiendo del viento, por decirlo de alguna manera, o también en realidad por la cantidad de dinero que haya en cada uno de los lados. ¿Cuál es la filosofía siempre del hacker? Va a ser siempre mantenerse del lado bueno, del lado de la ética. Los distintos tipos de análisis de seguridad que vamos a tener, siempre lo más importante en este caso es que tiene que haber un contrato y un acuerdo laboral entre la organización y las personas o la organización que realicen el análisis, y va a haber distintos tipos de análisis, conocidos generalmente como penetration test y ethical hacking. De acuerdo a los recursos y el tiempo que se invierta en cada uno de ellos, iba a tener distintos costos, por supuesto, involucrados en cada uno de estos análisis. Siempre, lo más importante, vuelvo a lo mismo, el acuerdo legal que brinde permiso expreso para la realización del análisis.
Con respecto al dominio 7, Operation Security, el dominio que, como habíamos dicho en Ezequiel, siempre con esto coincidimos, es una bolsa de gatos en donde hay un montón de cosas que están mezcladas en este dominio y que no necesariamente son demasiado importantes, pero que por supuesto hay que tenerlas en cuenta. Quizás todo lo que quedó afuera de los dominios, del resto de los dominios, es lo que vino a parar a Operation Security. ¿Qué vamos a hablar cuando hablamos de este dominio? De la seguridad en operaciones, todo aquello que tiene que ver con la seguridad en redes, sistemas, computadoras y el entorno, y tratar de comprender las vulnerabilidades y las operaciones a las que está, amenazas a las que está expuesto el centro de cómputos y el centro de operaciones. La idea es tratar de implementar controles que permiten proteger este sistema de cómputo, proteger el hardware, el software, el medio de almacenamiento y todos los datos, por supuesto, que están dentro del mismo. ¿Cuáles van a ser los controles de funciones? Vamos a tener funciones del administrador y funciones del operador, y también funciones del desarrollador. Por ejemplo, el administrador va a poder asignar permisos y el operador va a poder instalar software, y el desarrollador va a poder ver el código fuente, pero no necesariamente va a poder hacer dos de las cosas anteriores que hacía el administrador y el operador. ¿Qué es lo importante de este dominio? Quizás lo más importante de todo, tener en claro estas funciones. ¿Qué puede realizar el administrador? ¿Qué puede realizar el operador? ¿Qué puede realizar un gerente de sistemas? ¿O qué puede realizar un desarrollador? Tener en claro perfectamente cuál es la diferencia entre cada una de estas funciones y qué le corresponde a cada uno de ellos. ¿Qué otros controles voy a tener? Protección de recursos, control de entidades privilegiadas, por ejemplo, un administrador que se lo suele considerar una entidad privilegiada, ¿qué puede llegar a ser? El famoso tema de si tiene permiso como root o como administrador, ¿significa que puede hacer todo? No necesariamente. Control de hardware, control de entradas y salidas, control de medio de almacenamiento, rotación de tarea, mínimo privilegio, todo lo que tenga que ver con recuperación confiable del sistema, que también está involucrado en este dominio, y así sucesivamente. Y también importante en este dominio el tema de los tipos de backup. Sabemos que el backup es un método para proteger y luego poder restaurar la información, y vamos a tener distintos tipos. Vale la pena repasarlo siempre y darle una leída a los distintos tipos que existen, porque el CISSP suele siempre tener una pregunta respecto a esto. Luego voy a tener el Electronic Vaulting, transferir los datos copiados a un offsite. El Remote Journaling, transmitir en paralelo cambios de los datos a un offsite. O bien directamente todo lo que tenga que ver con Database Shadowing o base de datos Mirror, de forma tal que la base de datos está almacenada de forma redundante en dos o más lugares. También tenemos los ataques a la red. Teníamos distintos tipos: eavesdropping, tampering, spoofing, hijacking, observing y replay. Fundamental tratar de conocer las diferencias entre cada uno de ellos. Por ejemplo, el eavesdropping es solamente escuchar, pero el tampering, aparte, también realizábamos cambios de datos en una comunicación. El spoofing se refería a falsificar el origen de un mensaje, una dirección IP, un DNS, un correo electrónico, etc. El hijacking es tomar una conexión ya establecida y utilizarla. El observing es obtener información a través de canales encubiertos, como podría ser deducción, inferencia, agregación, etc. Y luego, finalmente, el ataque de replay, en donde voy a reenviar N veces la información previamente capturada, incluso si está cifrada, para tratar de falsear la identidad o los derechos, los permisos de un usuario. Es sumamente importante conocer la diferencia que existe entre estos tipos de ataque, porque el CISSP siempre hace preguntas respecto a esto. Y finalmente lo que correspondía a RAID, todo lo que tenga que ver con almacenamiento redundante de datos, de forma tal de tratar de mejorar la performance, por un lado, y por otro lado también mantener una tecnología que me permite recuperar de forma rápida y confiable los datos. Es decir, quizás uno de los pocos métodos que me sirven para proteger la disponibilidad. Junto con el backup y los centros de contingencia, me van a servir para mantener los datos a salvaguarda si pasa algún tipo de incidencia sobre el centro de cómputo. Los RAID más importantes, habíamos dicho que eran el 1, el 3 y el 5, y el menos importante, el RAID 2, el de Hamming, que prácticamente nunca ha sido utilizado y que actualmente ha caído en desuso. Ahí tenemos los métodos de RAID, un buen momento para darle una leída a cada uno de ellos, recordar para qué sirve cada uno de ellos y cómo se almacena la información en los distintos discos y en los distintos sectores
de acuerdo al tipo de array que tenga, el 0, el 1, el 2, etc. Y finalmente el principio de detección de intrusos, en donde habíamos dicho que un intruso siempre se va a comportar de manera distinta a cómo se comporta un usuario real del sistema. A esto se le llama principio de detección de intrusos. Y es una muy buena manera de implementar una detección, ya sea que un humano esté mirando, por ejemplo, un guardia, esté mirando cómo se comporta una persona delante de un edificio, o bien en los sistemas de detección de intrusos realizados por hardware y por software, en donde estas herramientas, estos software tienen la inteligencia suficiente como para tratar de saber la diferencia entre una persona que está atacando el sistema versus una persona que está trabajando en el sistema. Y el CERT y el CIRT, la diferencia entre cada uno de ellos, sabemos que el CIRT tiene alcance internacional, el CERT, perdón, tiene alcance internacional, cada uno de los países, por lo menos que se precie en tecnología, tiene un CERT, cada uno de nuestros países en Latinoamérica, por ejemplo, tiene uno de ellos, después habrá que evaluar la eficacia y eficiencia de cada uno de ellos, y el CIRT tiene alcance nacional y o privado. En general, por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos CIRT bancarios o financieros, en donde se reúnen todos los bancos para intercambiar o hacer un análisis o notificarse cualquier tipo de evento negativo que ocurra. Entonces, el banco A tuvo un evento, le cuenta, lo informa en el CIRT y ese CIRT se encarga de informarlo a todo el resto de los bancos. Lo mismo pasa con los CERT. Si en Argentina hay un incidente, el ARCER, el CERT de Argentina, que ya no se llama más CERT, pero no importa, el CERT de Argentina debería informarlo al resto de los CERT y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea? Tratar de hacer un seguimiento de cualquier tipo de incidente y que todos los países o todas las organizaciones conozcan en tiempo y forma cualquier tipo de incidente que haya ocurrido, ya sea privado, en el caso del CIR, o nacional o internacional, en el caso del CERT. Con respecto a la seguridad física y justamente haciendo referencia a lo que mencionaba anteriormente de que este dominio junta varias cosas. La seguridad física, por supuesto, tiene como objetivo proveer un entorno seguro para todos los activos de la organización, orientado a protegerlo físicamente. En este caso, los sistemas pueden ser estáticos, móviles o portables, y también va a haber distintos tipos de amenazas que van a depender de la naturaleza, van a depender de la energía, los hechos por el hombre o eventos políticos. Siempre, en este caso, lo más importante de todo, y ya lo mencionábamos también en el BCP, va a ser la seguridad de los seres humanos. Siempre cuando haya una pregunta de este tipo, y no necesariamente tiene que haber una pregunta, esto lo tendríamos que tener como filosofía de vida, siempre los seres humanos van a ser lo más importante. Los tipos de amenazas, como mencionaba, vamos a ver amenazas externas, viento, huracán, tornado, etcétera, amenazas internas, pura y exclusivamente dentro de la organización, y luego las relacionadas a las hechas por el hombre, en donde puede haber un robo, un sabotaje, o los famosos errores que lo hice sin querer, no sabía lo que estaba haciendo y presioné la tecla delete y borré algo. Luego también va a estar orientado a la ubicación y a la seguridad y a la selección del lugar donde va a estar erigida la oficina o la empresa, suponiendo que tenga la posibilidad de hacerlo. Formas de acceder al lugar, la visibilidad, la tasa de crímenes en la zona y todo lo que sea necesario evaluar para tratar de que el sitio, el lugar, la empresa o la organización esté físicamente asegurada. Por ejemplo, no sería una buena idea si tengo la posibilidad de crear mi oficina desde cero y de construirla o de alquilarla, ir y alquilar en una zona que tenga una tasa alta de crímenes, simplemente porque no estaría cuidando a los seres humanos, como dije anteriormente. Y así sucesivamente debería evaluar cada una de las condiciones que aparecen aquí. También voy a tener que evaluar el sistema eléctrico, voy a tener distintas definiciones, voy a tener el clean power, energía totalmente limpia y sin interferencia, todo lo que tenga que ver con el ruido y todo lo que tenga que ver con interferencias electromagnéticas o interferencias de radiofrecuencia. Sumamente importante saber la diferencia entre cada una de estas definiciones porque el 6SCP en general las pregunta. Y también voy a tener los sistemas de ventilación, aire acondicionado y refrigeración, los conocidos como HVAC. En este caso voy a tener que considerar dónde los ubico, ver cómo manejo los gases y los químicos, si es controlable a través de un sistema centralizado o no, y así sucesivamente. Y
también esto va a estar relacionado, por supuesto, con la temperatura, la humedad y la estática que se genera dentro de la organización. En general, se manejan temperaturas entre 60 y 75 grados Fahrenheit y la humedad entre 40 y 60%. Como ya también mencionó Ezequiel durante su dictado, es importante estudiarse los números en grados Fahrenheit generalmente, porque es el número real que da el CISSP. En el caso del examen traducido, probablemente aparezcan en grados centígrados, pero no está de más por las dudas estudiarlo de las dos formas. Generalmente se dice que si hay demasiada humedad se causa corrosión y si hay baja humedad se causa estática. También las clases de fuego, sumamente importante conocer la diferencia que existen entre ellas porque el CISSP siempre hay una pregunta de esto. Tenemos por un lado los distintos tipos, A, B, C, D y K, que van a tener distintos tipos de combustibles y también distintos tipos de supresores. Y lo mismo, saber la forma de supresión y el método de supresión. Siempre sabiendo también que el protocolo de Montreal, que fue escrito originalmente en el 87 y la última actualización del año 92, prohibió el halón. Por lo tanto, el gas halón actualmente ha sido reemplazado por el gas FM200 y el aero K, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta también los distintos métodos de supresión porque lo preguntan en cada uno de los exámenes. Y finalmente los requerimientos de construcción que voy a tener que evaluar las paredes, las ventanas y las puertas de acuerdo al fire rating o el rating de fuego que quiera. Generalmente se considera que tiene que hacer las paredes, las puertas y las ventanas tienen que aguantar por lo menos 1 hora de fuego y ser resistente a penetraciones, y en el caso de tener cualquier tipo de pared que tenga un área adyacente, saber qué es lo que tengo adyacente, por ejemplo, a mi centro de cómputo y saber que alguien podría perforar la pared o directamente violar la puerta y ni hablar si tiene una ventana. Por lo tanto, tener en cuenta este tipo de requerimientos de construcción. Finalmente, el dominio 8, todo lo que tenga que ver con el ciclo de vida del desarrollo seguro. En este caso, lo primero era tratar de saber que todo sistema tenía que fallar siempre en un estado seguro, es decir, voy a tener que mantener la integridad de la información procesada e informar al usuario si ocurrió algún tipo de incidente o si sucedió algo con el sistema. Todo lo que tenga que ver con el ciclo de vida de desarrollo de software, decíamos que el software tenía que ser planificado, diseñado, construido y ejecutado de acuerdo a principios de ingeniería. Aquí daba el ejemplo de un arquitecto versus un albañil, y siempre en el ciclo de vida de desarrollo de software se iban a incluir las métricas, el modelado de amenazas, los métodos y técnicas de desarrollo y todo lo que tenga que ver con el seguimiento de procesos. Lo más importante a distinguir en este caso, en el ciclo de vida, primero de todo, la separación del ambiente. Para el CISSP y en general en sistemas se sugiere que haya 3 ambientes, el de desarrollo, el de prueba o testing y el de producción. ¿Puede haber más? Sí, no hay ningún tipo de problema, pero tiene que haber como mínimo 3 ambientes, de testing, desarrollo y producción. Y finalmente el ambiente de operaciones, que van a ser las personas que van a estar involucradas, por decirlo de alguna manera, con el dominio anterior, con el dominio 7, que son las personas que van a operar los sistemas y por supuesto también van a poner en producción todo lo que se haya desarrollado y testeado. ¿Lo podría considerar un cuarto ambiente? Sí, pero en general operaciones está dentro del ambiente de producción. Luego teníamos los distintos métodos de desarrollo. El primero de ellos, el cascada, waterfall, desarrollado en los años 70, en donde decíamos que cada fase tiene que ser completada antes de la siguiente y no permite ningún tipo de paralelismo, lo cual daba lugar a su principal desventaja porque no se puede escalar a sistemas más grandes. Luego teníamos la programación orientada a objetos, un nuevo paradigma, un nuevo entre comillas, porque ya tiene más de 20 años, paradigma de programación que usa objetos e interacciones para diseñar las aplicaciones, y lo principal de esto era definir un objeto que estaba dado por los datos más los métodos que sirven para manipular esos datos.
Luego teníamos la definición de un DBM, base de datos, colección de datos almacenados de forma tal que permita el acceso a múltiples usuarios, y lo principal era, según el CISSP, en este caso, las bases de datos relacionales, si bien sabemos que en la actualidad hay otros tipos de datos. Un DBMS, un Database Management System, es un conjunto de programas utilizados para manejar grandes estructuras de datos, y de acuerdo a cómo estén almacenados estos datos es cómo vamos a acceder, y también va a haber distintas reglas de acceso. Esas reglas, por ejemplo, en las bases de datos relacionales, van a estar definidas por la primary key, un campo que enlaza todos los campos de un registro, lo que generalmente se conoce como fila, y una foreign key, que es un atributo o un campo de una tabla, que es la primary key en otra. Y también va a estar dado por la integridad ofrecida por el DBMS, que va a ser integridad semántica, referencial o de las entidades. Y por supuesto, va a haber N usuarios que van a poder acceder a un recurso determinado en un momento determinado. Por supuesto, dado que un usuario esté escribiendo en un momento determinado en un campo, va a tener que haber un proceso también que asegure que otro usuario no pueda hacer lo mismo en el mismo momento. A ese proceso se le llamaba concurrencia y locking, de forma tal que la concurrencia va a permitir que múltiples procesos o usuarios escriban en el mismo momento de acuerdo a la actividad que esté haciendo. Y si la actividad es una actividad de escritura, va a ejercer el proceso de locking. Ahora sí, entonces, hemos llegado al final del dominio 8 y al resumen correspondiente del CISSP. Les quiero agradecer a todos ustedes por la constancia de haber aguantado todas estas horas delante de la pantalla. Fue un esfuerzo muy grande para ustedes y también para nosotros, así que muchísimas gracias. Y también agradezco a Aula 25 por cedernos el espacio para brindar esta capacitación que sabemos que es tan importante para toda la gente de Latinoamérica y que se pueda cursar el CISSP, que haya más gente certificada, y finalmente aprovechar para tratar de influirlos positivamente de que rindan el examen, es decir, que esto no solamente quede en horas de cursada, sino que puedan rendir el examen. Y como prueba final de todo esto, los invito a hacer el último examen, que es el examen 9, en donde van a tener un examen un poquito más difícil de los que veníamos haciendo hasta ahora, y les va a servir también para aprobar este curso, es decir, para recibir el certificado de aprobación de este curso. Así que muchísima suerte a todos ustedes, aquellos que decidan rendir el examen y aquellos que no, que lo van a utilizar en su trabajo diario. Mucha suerte, muchísimas gracias a todos de parte de Ezequiel y de parte mía. Gracias Aula 25 y nos vemos en la próxima.